Bien, hemos dicho en diversas ocasiones cómo San León Magno veía al misterio de Cristo como plenitud de la historia. Había sucedido en un momento determinado, pero se irradiaba a todas las épocas históricas, se irradiaba hacia atrás, decíamos, lo hemos dicho ya varias veces, porque el cristianismo no es cosa de la era cristiana, sino que llega hasta Dante, por un lado decíamos, y por el otro lado hasta el fin de la historia. Y por eso el misterio, sobre todo de la cruz, mostraba tal cosa, ¿no? Hemos dicho cómo los padres han visto, y San León en alguna parte lo dice, en el encuentro de los dos travesaños de la cruz, la unión de lo vertical y de lo horizontal. El palo vertical decíamos que une a Dios con los hombres, Dios ofendido con los hombres pecadores, se rompe ese divorcio, ese abismo que se había instaurado entre Dios y los hombres por el pecado, y el travesaño horizontal, extendiendo las manos en la cruz, significaba la unión del género humano en Cristo, el pastor, decíamos, como dicen los padres, que extendiendo sus brazos está como indicando el abrazar al género humano, o sea, lo horizontal. Eso que dijimos hablando de la Navidad o de la encarnación del Verbo, que hay doble movimiento, el Espíritu que desciende y la horizontalidad, también recuerdan, de las generaciones, desde Adán hasta María Santísima, que luego se prolonga hasta el fin de la historia, o sea, lo horizontal y lo vertical, que traza la forma de la cruz sobre la historia, ¿no? Los dos travesaños, esos, y María Santísima decíamos que era como el punto de encuentro de lo vertical, porque sobre ella desciende el Espíritu Santo, y del horizontal, porque es la hija de Adán, la hija de David, etc. Entonces, la pasión de Cristo y la cruz de Cristo del Calvario tiene esta virtualidad católica, digamos, universal, que abarca los tiempos y los espacios. Vemos en la página 234, dice: si en efecto, por el impenetrable juicio de la sabiduría de Dios, el Verbo se ha hecho carne en los últimos tiempos, una expresión, ¿no es cierto? Los últimos tiempos no significa que termina la historia, sino que en los tiempos definitivos de la historia, o sea, últimos tiempos es desde la encarnación de Cristo, ya comparado con lo anterior, sigue diciendo, no se sigue de ahí que el parto saludable de la Virgen no haya aprovechado sino a las generaciones de los últimos tiempos, o sea, de las épocas post-cristianas, no post-cristianas, después de la ascensión de Cristo, y no se haya propagado también a los tiempos pasados, o sea, virtualidad universalista y católica de Cristo. Todos los que en la antigüedad adoraron al Dios verdadero, todo el número de los santos de los siglos anteriores, han vivido en esta fe y en ella han agradado a Dios. Ni para los patriarcas, ni para los profetas, ni para cualquiera de los santos hubo salvación y justificación, sino en la redención de nuestro Señor Jesucristo, la cual, como se esperaba, porque había sido prometida por muchos oráculos proféticos, así también se hizo presente por el don mismo y por su cumplimiento. Entonces, esta riqueza, ¿no?, que en general en la época pospatrística, digamos, en la época moderna, no se suele hablar tanto de esta virtualidad de Cristo, que me parece que hacia atrás, ¿no?, que funda la vocación universal salvífica de Cristo. Hay un libro, creo que del padre Danielú, que se llama Los Santos del Antiguo Testamento, algo así se llama, en donde estudia estos personajes del Antiguo Testamento virtuosos, aunque hayan sido también pecadores en su momento, como David, etc., ¿no? Un poco sobre esta idea, sobre esta base de cómo ellos se santificaron antes de Cristo, como el caso de María Santísima, que fue hecha Inmaculada Concepción por los méritos previstos de Cristo, del Redentor futuro. Ahí tenemos otro caso en donde antes de actuar el Verbo tomando carne y muriendo en la cruz, ya está actuando su virtualidad hacia atrás
en María Santísima, aunque sea muy inmediata ella a la aparición del Verbo encarnado, pero así como pasa con María Santísima, que fue santificada en previsión a los méritos de un Cristo que todavía no había nacido ni había muerto por nosotros, así también para atrás podemos seguir viendo cómo este efecto salvífico es una visión más rica, me parece, de la pasión de Cristo como centro de la historia. Centro, decimos, ya sabemos, no cronológico, que haya 2000 años para adelante y 2000 para atrás, sino centro moral, no sé cómo se dice, centro como imán, ¿no? Una imantación, algo que atrae, cuando sea elevado en alto, todo lo traeré hacia mí, desde el Génesis al Apocalipsis, todo. Bueno, entonces esta mirada de todo el Antiguo Testamento a la pasión, digamos, el fijar los ojos en la pasión de Cristo, se caracterizó también, se señaló también o se manifestó también no solamente por los personajes del Antiguo Testamento, sino también por las palabras, por las acciones de dichos personajes. Y así podemos ver en la página 236 los hechos relatados por el Evangelio de verdad, que el Evangelio que proclama la verdad, quiere decir el Evangelio de verdad, los había anunciado la voz de los profetas, y no como cosas que habían de venir, sino como ya realizada. O sea, lo cuenta con una cierta presencialidad, ¿no? Como si estuviera presente, como un profeta lo mira, es futuro, pero lo ve como ya realizado, es decir, trasciende los tiempos, no se enfrasca en su propio tiempo. Lo que los oídos humanos aún no conocían que se había de realizar, ya lo proclamaba el Espíritu Santo como hecho. Pues el rey David, del cual desciende Cristo según la carne, ha precedido más de 11 siglos el día en que fue crucificado el Señor, y no ha sufrido él mismo ningún suplicio de los que cuenta haber sido la víctima, pero el que había de tomar de su raza una carne pasible, hablaba por su boca. O sea, se te refiere creo que a los salmos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los salmos que hizo David, habla como si le tocase a él, ¿no? Habla por su boca, o sea, el verbo en la cruz habla por boca de David, porque pongan repitiendo el salmo de David, ¿no? ¿Por qué me has dejado? Y así dice el relato de la cruz, es atribuido de antemano al antepasado que llevaba en sí el origen humano del Salvador. David ha sufrido verdaderamente en Cristo, porque Jesús ha sido crucificado verdaderamente en la carne de David. Fórmula fuerte, ¿no? Vere in David in Cristo es pasus, quia vere Iesus in David es carne crucifixus. Crucificado en la carne de David. Bien. Vemos en el siguiente capitulito la relación de la pasión con la unión hipostática. O sea, es importante la trascendencia que le da San León a la unión hipostática, que la pone siempre como el telón de fondo de los diversos misterios. Cada misterio se revela lo divino y lo humano, y eso lo destaca una y otra vez, ¿no? O sea, la transfiguración está lo humano, pero está lo divino, que es su carne transfigurada, o sea, en un milagro está lo humano del Cristo que tiene compasión por el enfermo, y está lo divino que es capaz de curar a ese enfermo, de resucitar a ese muerto. O sea, la unión hipostática como si se fuera manifestando y expresando en todos los misterios de la vida de Cristo. Es una buena idea, es decir, a lo medular de Cristo, para que los fieles, al oír esa predicación, nunca olviden lo esencial, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que fue el dogma que ocasionó su carta Eutiques, que está al final del libro, como les dije, y toda la polémica antinestoriana y antiherética. O sea, toda esa polémica es en él teología y es piedad, no es simplemente un acto de discusión con un adversario, sino que se convierte luego de la victoria de la ortodoxia en fuente de piedad también, y no fuente solamente de conocimiento. Y así, si Cristo hubiera sido solo hombre, la redención no hubiera existido, hubiera sido un muerto heroico y nada más. Si hubiera sido solo Dios,
digamos, no se había realizado una redención en donde el humano quedase plenamente contemplado, ¿no? Y así entonces fue conveniente que en Cristo, como dice, se encontrasen la naturaleza divina y la humana, para que ambas socorriesen nuestra mortalidad, la humana tomando la carne de David, como acaba de decirnos, la carne de Adán, y la divina lo que viene de lo alto, otra vez lo vertical y lo horizontal. Un encuentro, dice, la naturaleza divina y humana, linda la fórmula, ¿no? Como una cita, hay una cita, lo divino citó a lo humano, un encuentro que suponía un previo divorcio, un previo desencuentro. Dios y el hombre estaban apartados por un abismo infranqueable que el hombre no podía trascender, sino solamente si Dios bajaba hasta él y lo tomaba de la mano, esa catábasis que dijimos, y de la anábasis, ¿no? Contra la herejía pelagiana, según la cual el hombre, por sus solas fuerzas, podía cubrir ese bache que lo separaba de Dios, y que fuera tentación diabólica, seréis como dioses, por la soberbia, o sea, no el Dios que se abaja y nos hace... Hay un encuentro entre lo divino y lo humano, divorciados hasta el momento. En esto insiste, y aprovecha los sermones de la pasión para recordar cómo a lo largo de toda la vida de Cristo se muestran las dos naturalezas en sus respectivas acciones, indicando cómo nunca la carne obró sin el Verbo, y ni nunca el Verbo obró sin la carne. O sea, esa unión hipostática, que es el misterio frontal de nuestra fe, hace que lo divino se exprese siempre a través de lo humano, y que lo humano se ponga al servicio como instrumento de lo divino. Así que está como se podría decir, reverberando siempre el misterio en cada una de las acciones de Cristo. Sin el poder del Verbo, la Virgen María no hubiera podido concebir y dar a luz, y sin la verdad de la carne, el niño no hubiera muerto, no hubiera sido recostado en pañales, no hubiera realizado todas las acciones que se realizaron en su vida. Y así entonces, en los misterios, sin el poder del Verbo, los magos no hubiesen adorado al Dios escondido en ese niño humilde, pero por otra parte, sin la verdad de la carne, no lo hubieran encontrado, no lo hubieran visto con sus ojos. Y así va recorriendo él cómo con esto si no hubiera sido Dios, no habría curado a los enfermos milagrosamente, si no hubiera sido hombre, no hubiera tenido hambre, sed, etcétera, experimentado dolores, angustias. Si no hubiera sido Dios, no se habría declarado igual al Padre. Si no hubiera sido hombre, no hubiera dicho que el Padre es mayor que él. En fin, entonces relee todos los evangelios a la luz de la unión hipostática. Es una visión entonces muy profunda, muy teológica, que nunca hace olvidar el misterio, nunca se enfrasca tanto en lo humano, como a veces puede pasar, hasta llegar a la herejía, olvidando lo divino que en ellos se esconde, ni se enfrasca en lo divino, acabando en un monofisismo, creer que en una sola naturaleza divina y que no. Ahí se ve cómo la apologética a veces no se queda solamente en la refutación del adversario, sino que se puede convertir en fuente de piedad también, ¿no? De penetración. Veamos en la página 238, es cierto que después de ese instante inicial en que el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, jamás ha existido ninguna clase de división entre las naturalezas divina y humana, y que durante todo el tiempo de su desarrollo corporal, las acciones realizadas fueron las de una sola persona. Una sola persona. O sea, aquí está el tema de una persona y dos naturalezas, ¿no? Sin embargo, lo que fue hecho inseparablemente no lo confundimos con ninguna mezcolanza, dice. Per omnia incrementa corporea unius personae, una única persona, furentos ius temporis acciones, e ipse tamen quo inseparabiliter facta su nulla permixtione confundimus. Mezcolanza, permixtione en latín, una mezcla que anule los dos elementos de la mezcla, ¿no? Que lo humano deje de ser tal, lo divino deje de ser tal. O sea, no es una mezcolanza, es una unión, es otra cosa diferente. Lo que es divino no perjudica lo que es humano.
ni lo que es humano, lo que es divino, sino que tanto lo uno como lo otro concurren a un mismo resultado. El verbo es bueno, concurran, dice en latín, concurren, corren juntamente, actúan a la vez a un mismo resultado, sin perder lo que les es propio, ni doblar la persona, doblar en el sentido de multiplicar la persona, o sea que pasa a ser dos personas, como decían nuestros herejes, tenía persona divina y persona humana. Ahí ven pues como en esta fórmula, imagínense el pueblo de Roma que escuchaba los sermones de su pastor, cómo aprendía teología mucho, ¿no? Y con un lenguaje no demasiado arduo, pero al mismo tiempo elevante, ¿no? Y hablando de un misterio no se quedaba como nosotros, quizás recuerden lo que decíamos, como el segundo milenio exaltó lo humano en Cristo, ¿no? más que todo, y la condolencia que produce la pasión. En cambio San León, sin obviar este tema del dolor de Cristo, va al misterio que se esconde tras las pasiones, la unión hipostática que se expresa a través de la pasión. Bueno, entonces señalamos cómo esto no es solamente en el momento de la pasión, señalar las dos, la permixtión esa que de las dos naturalezas, sino que es un hecho irreversible, y que Dios no puede separar no se puede separar lo que Dios ha unido, eso que se dice del matrimonio, no separa el hombre lo que Dios ha unido. Con mucha mayor razón lo decimos de la unión hipostática, no se puede separar. Se puede distinguir, ¿no? Lo humano y lo divino se debe, pero no se puede separar lo que Dios ha unido. Por lo demás, la unión de la naturaleza divina y humana es una unión nupcial, es una unión matrimonial, eso dicen los padres también. Por eso podemos aplicarle la fórmula esta que se suele aplicar al matrimonio, a la unión hipostática, porque la unión hipostática es un matrimonio de Dios y del hombre, de la naturaleza divina y humana, hay un acto nupcial, cuyo tálamo fue el seno de María. Entonces creo que como es un matrimonio, como es el modelo del matrimonio, la unión hipostática, también se le puede aplicar esa frase que fue dicha directamente para el matrimonio. Hay un encuentro entre lo humano y lo divino y ya han quedado como fundidos, no confundidos, pero fundidos, unidos plenamente ambas naturalezas, pero siguen siempre mostrando su realidad, que sobreviven lo divino y lo humano en las acciones de Cristo, en que siempre se manifiesta lo humano, la compasión, etcétera, y lo divino, la omnipotencia, ese doble juego, la omnipotencia que se hace misericordia, ¿no? Hay un texto muy lindo de que Dios nunca tiene tanta omnipotencia como cuando es misericordioso. O sea, nunca Dios es tan Dios como cuando es muy hombre, digamos así, y siente el dolor. Y así ponemos un texto breve, dice: la humildad está toda en la majestad, y la majestad toda en la humildad. Tota es in majestate humilitas, tota in humilitate majestas. O sea, no es como si dijéramos, en la humildad no está la majestad, ¿no? Y en la majestad no está la humildad, no, sino que están tan unidas las dos cosas que no puede separarse la majestad de Dios de la humildad del hombre. Está todo en una y en otra, porque Dios nunca deja de estar en su totalidad en la humanidad, y esa humanidad nunca jamás puede obrar de manera emancipada de la divinidad. Y siempre, sí, evitando toda confusión de naturalezas, ¿no? Piensen ustedes que la unión hipostática realmente es un misterio muy importante, porque también tiene aplicaciones sociales luego, ¿no? Aunque parezca raro, la unión de la Iglesia y del Estado, por ejemplo, que es una doctrina del ámbito social, de algún modo es una continuación de esta unión hipostática. Digamos, la Iglesia representa más lo divino en el mundo, y el Estado representa más lo humano. Lo divino debe unirse a lo humano, ¿no? Como se debe distinguir, pero unir pero distinguiendo. O sea, si yo lo uno y lo fusiono, eso es malo también. Por eso dice: no hay confusión entre lo divino y lo humano en Cristo, tampoco lo debe haber en el orden temporal. No debe haber confusión entre la Iglesia y el Estado, pero unión.
¿no? Y esta moderna separación de la Iglesia y del Estado está como acentuando las mismas herejías anticristológicas, ¿eh? La negación de la cristiandad en el fondo era eso, era esa unión de lo divino y de lo humano en el orden temporal. Así que, como ven, tiene también reflexiones este misterio de la unión hipostática en este campo temporal. Entonces, claro, estaba el peligro de confundir, por eso él dice, no hay confusión, no hay confusión entre lo divino y lo humano en Cristo, ¿no? Hay distinción. Por ejemplo, en el mundo oriental hubo peligro, en el mundo bizantino, de confusión entre la Iglesia y el Estado, pudo haber más que en el Occidente, y mucho más, no peligro, sino realidad en el Islam. En el Islam es lo mismo, lo religioso que lo temporal, se confunde prácticamente. Así que, como ven, el misterio de la unión hipostática es muy medular, ¿no? Porque está rigiendo un montón de temas, no solo el misterio personal del Cristo, que atañe al Cristo como individuo concreto, sino también a las expresiones de la fe en el orden temporal. O sea, la unión de lo espiritual y temporal, pero unido con jerarquía también, porque lo humano en Cristo se subordina a lo divino en Cristo, y también en el orden temporal el Estado de algún modo debe subordinarse a la Iglesia en cierto sentido, no que no tenga cierta autonomía, como lo tiene la humanidad de Cristo, pero el poder lo espiritual es superior a lo temporal. Por eso ¿cómo se llama? René Guénon, ese escritor, un gran escritor que dejó el cristianismo por el catolicismo, por desgracia, corrió una gran aventura, pero tiene un libro muy bueno, La unión de Iglesia y el Estado, en donde el libro lo titula Autoridad espiritual y poder temporal. El libro lo llama así, ¿no? Donde estudia cómo en la Edad Media, sobre todo, se realizó la unión de los dos, de lo temporal y espiritual. Pero el título es lindo, ¿no? Autoridad espiritual y poder temporal. No los pone con la misma autoridad espiritual y autoridad temporal. Le quita un poco de jerarquía, porque lo espiritual es como una autoridad, algo que es otra cosa, es más espiritual, digamos. En cambio, lo temporal es un más poder temporal, por eso el título del libro, en favor de lo espiritual. Él dice que lo temporal, cuando hay una sociedad bien organizada, tiene una cierta dependencia de lo espiritual, como fue en la Edad Media, en la cristiandad. Bueno, como ven, ¿quién va a esperar una aplicación de la unión hipostática a un tema político, si se quiere así decir? Bueno, y más adelante ponemos el mismo que está en la debilidad, está también en el poder. O sea, el mismo que está en la debilidad, ese mismo Cristo que llora, etcétera, que se angustia, que suda sangre, es el mismo, está también en el poder. El mismo está sujeto a la muerte y es vencedor de la muerte. O sea, como hombre está sujeto a la muerte, por lo menos la asumió pero como Dios es vencedor de la muerte. Por eso en aquella escena del huerto de Getsemaní, cuando caen todos los soldados que le habían ido a detener al suelo, ahí muestra su divinidad, que él pudo evitar la muerte. Y luego, cuando se entrega y es atado, muestra más su humanidad. O sea, constantemente estas dos naturalezas están actuando entre sí. Bueno, ponemos después que esto estaba en el plan de Dios, ¿no? Porque dice, no debía consumarse la redención nuestra sin que interviniesen la debilidad humana y el poder divino. O sea, él quiso que interviniese la debilidad humana, humana infirmitate, humana infirmitas, infirmitas significa más que enfermedad, debilidad, infirmus, que no es firme uno, ¿no? La debilidad, de ahí viene la palabra enfermedad. Entonces interviene siempre la debilidad humana y el poder divino. Y esa fue la manera que eligió para redimirnos. Bueno, veamos en la página 240. Suplicando al Padre, dijo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, sin embargo, no se haga como yo lo quiero, sino como tú lo quieres. La primera oración manifiesta su debilidad. Si es posible, Padre, etc. La segunda, su fortaleza. La primera es un deseo que brota de nuestra condición.
digamos, el rehuir el dolor, ¿no? La segunda es una elección que procede de su condición propia. El Hijo, igual al Padre, no ignoraba que todo es posible a Dios y que no había descendido a este mundo para tomar la cruz sin haberla querido, de suerte que su razón hubiese estado como turbada y fuese víctima de un conflicto de sentimientos contrarios. Eso no fue más para manifestar la distinción entre la naturaleza asumida y la naturaleza que asumía. Lo que había del hombre en él llama al poder divino, si es posible, y lo que era de Dios mira la necesidad de los hombres. No se haga mi voluntad, sino la de la tuya. La voluntad inferior cede pues a la superior. O sea, Dios tiene dos voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina. Se expresa la voluntad humana pidiendo apartar el cáliz y la primacía de la voluntad divina. Aquí tenemos la superioridad de lo divino sobre lo humano, como decíamos en el Estado, la superioridad del orden temporal, de la autoridad espiritual sobre el orden temporal, sobre el poder temporal. Aquí también, pero actuando siempre las dos cosas, ¿no? Con la preeminencia siempre de lo sobrenatural. Bueno. Recordamos luego aquella expresión que luego la retoma Santo Tomás, ¿no? De que el Verbo que quería ofrecer un sacrificio por nuestra salvación no podía hacerlo porque era puro espíritu y toma una carne para poder tener un sacrificio que ofrecer. O sea, toda la vida de Cristo es caminar de Belén al Calvario con esa carne en la mano, por así decirlo, que va a llevar al altar del Gólgota. Ponemos ahí en la página siempre 240 abajo, dice: naciendo de nosotros, tomó lo que podía ofrecer por nosotros. Suscepit tamen, nascendo ex nobis, quod posset offerre pro nobis. Ex nobis, pro nobis. Saca de nosotros para ofrecerlo por nosotros. Entonces podríamos decir que el misterio de la pasión se vuelve ininteligible, por lo menos no se lo penetra como se puede, cuando no se lo considera a la luz de la unión hipostática. Por eso San León, como la afirmara cuando habló de los misterios natalicios, recuerda también que es condición básica para la celebración de los misterios el rechazo consciente de las herejías, de estas dos grandes herejías, monofisismo, que se queda solo con lo divino en Cristo, y nestorianismo, que afirma en Cristo una persona humana. Entonces, el rechazo de la herejía es un acto de piedad, no es solamente un acto, una afirmación intelectual, sino que es un acto de piedad, un fundamento de piedad, que se niega a reducir a Cristo, a una de sus dos dimensiones. Bueno. Bien, así que en todos los momentos de la pasión, va a señalar San León, se unen la humildad del hombre y la grandeza de Dios. La generosidad de la misericordia no empaña la majestad de Dios, ni la majestad de Dios se diluye tampoco ante el Dios, el hombre misericordioso. De modo que esto es una maravilla divina, ¿no? Hacer que un hombre verdadero estuviese en un Dios inviolable y un Dios verdadero estuviese en una carne pasible. Sí, entonces, este misterio encontrado solo por esta dualidad de naturalezas en la unidad de la persona, la pasión de Cristo tiene toda la fuerza, la virtualidad necesaria para salvarnos. Ponemos ahí la página 245, en las líneas, un texto que San León pone en boca de Cristo, inventa estas palabras que no las dijo Cristo, pero en el contexto, digamos, de que está tratando, como dirigidas a San Pedro. Dice: no te confundas, le dice a Pedro, la debilidad que acepté, si he temido, ha sido por lo que recibí de ti, pero tú estás seguro por lo que recibiste de mí.
ego de te, ego de tuo, fui trepidus. O sea, trepidé, tuve miedo, el miedo es y la repugnancia del dolor, de tuo, de lo que saqué de ti, de lo humano, por lo humano que tengo, de meo esto securus, pero de lo mío tú tienes que estar, mantenerte seguro. De tuo, es decir, por la naturaleza tuya que he asumido, de meo, es decir, por mi naturaleza divina que te doy en cambio de lo que me has dado, en ese intercambio en donde Dios nos comunica la fuerza, su fuerza de la divinidad. O sea, en la pasión, como ponemos ahí, actuaba lo suyo propio y lo nuestro que había asumido, y así nos salvó. Bueno, así que este sería otro tema al hablar de la pasión, la relación de la pasión con la unión hipostática. Ponemos luego el siguiente título, la cruz de Cristo, trofeo de victoria. Recuerden entonces que esta exaltación que hace la antigüedad de la cruz de Cristo, de esa fiesta nuestra de la exaltación de la Santa Cruz, que es una fiesta tan linda, ¿no? O sea, la cruz en su aspecto majestuoso, digamos así, ponemos ahí como trofeo de victoria, de la victoria de Cristo. Y no tanto como el patíbulo del dolor. Las dos cosas son verdaderas. Podríamos decir que dijimos ya el primer milenio subraya, qué sé yo, la divinidad de Cristo, y el segundo subraya más la humanidad de Cristo, ¿no? La herejía está cuando uno se agarra a uno solamente, pero hay derecho a hacer estos énfasis. Y en este primer milenio, en estos primeros siglos, es claro la cruz como trofeo de victoria. Ya dijimos eso, como Cristo va llevando la cruz como un atleta que va a la pasión, no como alguien que arrastra la cruz, no porque no sea cierto estos segundos, pero si no se quiere indicar el misterio que se esconde, la divinidad que actúa a través de esa humanidad, y es una humanidad que nunca deja de ser señorial. Bueno, esa sería la idea. O sea, y esto aparece claramente en los sermones de la pasión de nuestro santo. Cruz gloriosa, ponemos ahí, la llamaban los antiguos a la cruz, cruz gloriosa, no tanto cruz dolorosa, eso sería el segundo milenio, para qué sé yo, una generalidad demasiado fuerte, decir así un milenio o una cosa otra, pero digo, las acentuaciones eran así, cruz gloriosa, ¿no? Y ponemos ahí también, aludimos al himno de vísperas de Semana Santa, Vexilla Regis, que es también muy, muy antiguo, y es eso, las banderas del rey se adelantan, hablando de la cruz, el rey vive, reina, nuestro Dios reinó desde un madero, o sea, el madero era como el trono al cual accedía Cristo, y no el patíbulo. Repito, reitero que no es que negasen que fuese a la vez un patíbulo, pero destacaban la cruz como victoria contra Satanás. ¿Recuerdan ayer cuando hablábamos de fuerte y del más fuerte? Pues bien, uno de los lugares donde los padres señalan que se manifiesta el poder del más fuerte sobre el fuerte, así como decíamos en los milagros, donde va echando al demonio, que deja ciegos, que deja mudos, que lleva a la muerte a la gente, también en la cruz es la victoria del más fuerte sobre el fuerte. Muriendo destruyó nuestra muerte, como dice el prefacio, ¿no? Muriendo destruyó nuestra muerte. O sea, se mira en la muerte de Cristo su carácter, digamos, vigoroso, capaz de destruir la maldad y la muerte. Y por eso entonces se canta Vexilla Regis Produm, las banderas del rey se adelantan y la cruz refulgente, etc. Todo un himno, un canto a la cruz gloriosa, una cosa que cuesta al hombre moderno entender, ¿no? Porque la Iglesia general ha predicado, como dije, este aspecto, cuando habla de la cruz, habla del dolor de Cristo, ¿no? Pero cuidado también con olvidar, es lindo recordar este aspecto triunfante. Pange lingua gloriosi, ¿no? El canto eucarístico, sino el otro, canta la lengua al glorioso monte del Calvario, etcétera, ¿no? Ningún bosque ha sido capaz de producir un árbol como este, canta la liturgia, lleno de ramas, hojas y flores, réplica perfecta del árbol del paraíso, ¿no? Porque, bueno, como lo
aunque ella medieval, pero todavía deudor algo de esta época primitiva, que el mosaico de San Clemente de Roma, donde hay un árbol, ¿no? Un árbol alto y donde está Cristo crucificado en el árbol, y ese árbol florece, crece, todo el mosaico es así, las ramas, florecen los santos en la iglesia. O sea, la idea de la cruz como un árbol que crece y que se ramifica en sus santos, en la iglesia, un árbol glorioso, ¿no? O sea, no el árbol entonces del cadalso, no el árbol del patíbulo, sino el árbol de la victoria, ¿no? Ningún árbol no te da fruto. Es decir, todo lo que la iglesia canta a la pasión de Cristo, el triunfo de la pasión, que algo de eso queda en el Viernes Santo todavía, en las ceremonias del Viernes Santo. O sea, no es el Cristo que lleva un peso insoportable sobre sus hombros, sino el Cristo que domina, que se sienta en un trono, el trono de la cruz. En algunos casos, me acuerdo recordar, en la misma época de San León Magno, al mismo tiempo, en Ravenna, una casa obispal del siglo V, está Cristo vestido de guerrero, con una lanza, como con un oficial romano, vestido de oficial romano. O sea, también a veces se lo muestra a Cristo así, ¿no? como el guerrero, como el combatiente. Y desde la cruz es la victoria sobre Satanás, ¿no? La cruz entonces, no tanto como lugar de dolor, de quebranto, sino de victoria. Esta expresión de la cruz dolorida es posterior. Bueno. Hablamos entonces de que hubo un anonadamiento, o sea, es un triunfo, pero evidentemente un triunfo que pasa por un dolor profundo y por un anonadamiento. Y yo puse ese título, anonadamiento triunfal, claro, es una manera paradojal de subrayar. Ese anonadamiento va unido con un triunfo. Como dice nuestro autor, no hubiera podido vencer el temor de la fragilidad humana si el vencedor de la muerte no hubiera temblado primero. O sea, tembló el humano de Cristo, ¿no? Y vence la muerte. Precisamente su victoria depende de su agonía. No podemos separar la victoria de la agonía, la victoria de su dolor, de su angustia. El temblor, como dice, ¿no? No hubiera temblado primero, pero no es el temblor de un hombre cualquiera, es el temblor del Verbo encarnado, no hay que olvidar, es el temblor de un vencedor. Y lo hace para reafirmar a los hombres que temblamos, en el momento en que temblamos. Y por eso, como señalamos, ya en la misma crucifixión se va mostrando algunas señales de poder. Como dice la página esa 246 abajo, se han terminado los misterios de la debilidad. Cuando Cristo dice consumatum est, se han terminado los misterios de la debilidad, manifiéstense ahora las señales del poder. O sea, entonces, esa muerte es el origen de la vida, el abatimiento de la majestad, o sea, el Dios que se esconde de alguna manera tras el dolor y el sufrimiento, es un abatimiento lleno de virtualidad, de fuerza salvadora. Bueno, entonces, como decimos, predica de la cruz en términos gloriosos, con mucha frecuencia, y ponemos, salía, amadísimos el Señor, al lugar de la crucifixión, ¿no? Sale como a combatir. Y así, en la página 247 vemos cómo trae a colación aquel texto tan rico de San Pablo a los Corintios. Dice, la razón verdadera y la causa primera de la esperanza cristiana es pues la cruz de Cristo, que aunque sea un escándalo para los judíos y una locura para los gentiles, para nosotros, sin embargo, es poder y sabiduría de Dios. Bueno, entonces, como señalamos, no es Cristo arrastrando, digamos,
arrastrado por sus verdugos hasta la pasión. Se quiere subrayar eso, lo que en la misa, el canon segundo, ¿no? De la pasión voluntariamente aceptada. Se subraya mucho esta voluntariedad de la pasión. Es Cristo llevado, es cierto, por otro lado Cristo es llevado, pero en cualquier momento hubiera podido escapar, como Dios que era, escapar de sus verdugos. Así que aunque es llevado por un lado, voluntariamente se entrega. A San León le gusta subrayar más esta voluntariedad de la pasión, ¿no? Este señorío de Cristo en la pasión que en cualquier momento podía aniquilar a sus verdugos y no lo hace voluntariamente. Es decir, que esa debilidad está vencida por la omnipotencia que deja lugar a la debilidad, a la flaqueza, y se esconde, por así decir, sin dejar de estar allí. Por eso a Cristo no le gustó a aquellas mujeres que lloraban, ¿no? Si bien lo hacían con el mejor espíritu, evidentemente. Y así, leemos en la página 248, es habitual al sexo débil emocionarse hasta llorar, aún por aquellos que son dignos de morir. O sea, aunque fuera un criminal, da tristeza, qué sé yo, verlo morir. Y compadecerse del fin de los condenados en consideración a la naturaleza común a la suya, es un ser humano como yo, etc. Mas el Señor Jesús no quiso que se hiciera esa lamentación por él, pues no era conveniente llorar un triunfo, es linda la frase, no era conveniente llorar un triunfo, ni lamentar una victoria, non decebat luctus triumphum, nec lamenta victoriam. Si hay que llorar, no sea por el Salvador de los que creen, sino por la impiedad de los que se pierden. En cuanto a mí, sufro la cruz voluntariamente y acepto para mí esta muerte que voy a vencer. Acepto para mí esta muerte que voy a vencer, como junta las dos naturalezas. Acepto, habla el hombre, ¿no? Porque voy a vencer, habla el Dios. No lloréis al que muere por la redención del mundo y a quien veréis venir a juzgar en la majestad del Padre. Bueno. Señalamos, finalmente, para cerrar esto, cómo la cruz tiene relación con la paz, no en el sentido del pacifismo, digamos, la paz mal entendida, la paz mundana, eso que dice Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, ¿no? Sino la tranquilidad del orden, o sea, la cruz de Cristo trae la pacificación entre el hombre y Dios, ¿no? Entre los judíos y los gentiles, entre los dos grandes pueblos en que se dividía la humanidad. Por eso la paz de Cristo es parte del trofeo de guerra de Cristo, haber vencer al demonio y traer la paz al mundo. Y ahí ponemos este recuerdo de lo que dijimos al comienzo, que al recostarse Cristo en el travesaño vertical, estaba significando la reconciliación de lo alto y de lo bajo, de Dios y del hombre, hasta ahora entonces divorciados por el pecado, y desde ahora unidos en el mediador. Y al extender sus brazos sobre el travesaño horizontal, como si quisiera abarcar toda la humanidad, estaba expresando la reconciliación de los hombres en él, apuntando con su brazo izquierdo hacia el Génesis y con el derecho hacia el Apocalipsis de Adán hasta el último de sus elegidos. Sí, el acto majestuoso el de Cristo en la cruz, y esto es lo que queríamos señalar. Bueno, después decimos que dentro de esta victoria de Cristo que implica la cruz, este trofeo de salvación, la cruz aparece como el lugar donde se hace justicia. De hecho, esta justicia ya se manifiesta en la separación del buen ladrón y del mal ladrón. O sea, ya en la cruz, Cristo aparece como juez. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al buen ladrón. Entonces el mal ladrón muere en la maldición, maldiciendo él a Cristo, etcétera, ¿no? Entonces, allí ya empieza a separarse lo justo de los injustos, los cabritos de los corderos, como dirá Cristo, pondrá a su derecha a los justos, a su izquierda a los pecadores, a los que se condenan. Bueno, ya desde la cruz comienza el juicio, podríamos decir, ¿no? O sea, es el lugar ya judicial, es un lugar judicial, por eso es un trofeo, un trono, en última instancia. En la iconografía oriental se pone la cruz, han visto la cruz, y abajo hay como un palito así
torcido, inclinado, oblicuo, se dice que es como la cruz que se inclina para abajo, para la condenación, y para arriba, para la salvación del buen ladrón y del mal ladrón, indicando ya la distinción del juicio último que se adelanta a la cruz. O sea, la cruz como un lugar de poder, otra vez, ¿no es cierto?, no como un mero cadalso. Nuestro rey reinará desde un madero, ¿no?, y le canta la liturgia. Vemos en la página 250, el último párrafo, dice San León: aquel que estaba fijado al patíbulo pasó a Cristo, o sea, el buen ladrón, y a quien la impiedad personal le infirió la pena, la gracia de Cristo le da el premio, el buen ladrón. Bueno, entonces, digamos, en la siguiente página dice: nunca la muerte de un inocente fue la propiciación del mundo. Los justos han recibido coronas, pero no las han dado. La fortaleza de las almas fieles ha producido ejemplos de paciencia, pero no dones de justicia. La muerte de cada uno permanece propia para sí. Ninguno ha saldado con su fin la deuda de otro. Solo nuestro Señor Jesucristo ha sido el único entre los hombres en el cual todos han sido crucificados, todos han muerto, todos han sido sepultados, todos también han sido resucitados. Refiriéndose a ellos, decía él mismo: cuando fuere levantado, atraeré todo hacia mí, a mí. En efecto, la verdadera fe que justifica a los impíos y crea a los justos, atraída al que participa de su naturaleza, adquiere la salvación solo en aquel en quien el hombre se ha encontrado inocente, puesto que no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre, Jesús. Por la comunión en su raza es por lo que el hombre ha encontrado la paz con Dios. Bueno, o sea, la cruz, como decíamos, imantación de toda la humanidad, ¿no? Como dice el siguiente texto: con razón había dicho el Señor antes de ser entregado: cuando fuere levantado, atraeré todo hacia mí. Esto es, tomaré sobre mí toda la causa del género humano y restableceré en su integridad la naturaleza antes perdida. En mí toda debilidad será suprimida y toda herida será curada. Luego, no solo su pasión, soportada en nuestra naturaleza, sino también la conmoción de todo el universo, ha mostrado que Jesús, una vez levantado, todo lo ha traído hacia sí. Mientras pendía el creador del patíbulo, la creación entera gemía, y todos los elementos sintieron con él los clavos de la cruz. Ninguna cosa permaneció extraña a este suplicio. Por él atrajo el cielo y la tierra a unirse con sus sufrimientos. Por él se quebraron las rocas, se abrieron los sepulcros, se desataron los infiernos, y el sol ocultó sus rayos con el horror de unas densas nubes, pues el mundo debía este testimonio a su autor, de modo que en la muerte de su creador todas las cosas hubieran querido desaparecer. Mas la paciencia de Dios conserva en las cosas y en los tiempos su orden, y excita más bien en nosotros el deseo de pedir la salvación de aquellos cuyos crímenes detestamos. Entonces, carácter glorioso de la pasión de Cristo. Y decimos luego que en este aspecto, digamos, del triunfo de Cristo, que es más invisible, porque lo visible ahí más bien es la muerte de Cristo, la pasión y el dolor de Cristo, es la victoria sobre Satanás. O sea, en el momento en que el demonio creyó haber terminado con Cristo, en ese momento mismo el demonio es derrotado. Entonces también este aspecto lo trata abajo, es como de alguna manera la continuación de las tentaciones del desierto, ¿no?, donde el demonio quiso tentarlo a Cristo para que renunciara a la cruz, precisamente, sí, para que renunciara a la cruz, que buscara una redención que no pasase por el dolor, convirtiendo, por ejemplo, las piedras en pan, o haciendo gestos espectaculares como tirarse el pináculo del templo, o adorándolo a él, que era el colmo ya de la tentación. Pero buscar el mesianismo sin el dolor, que era lo que los judíos querían, temporalistas, querían ser rey, no entendían el paso por la pasión. Pues así que el demonio fracasa en querer tergiversar
la redención. Y ese mismo demonio, ¿no?, que se separa por un tiempo, como dice el Evangelio, vuelve en la cruz a atacarlo, cuando por boca de aquellos presentes le dice: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. O sea, renuncia a la pasión, y creeremos en ti. Esta es una permanente tentación del demonio también a la Iglesia en la historia, ¿no?, que quiere inventar un cristianismo sin cruz. Y buena parte del progresismo está en esta tesitura, ¿no es cierto? Cristianismo de la pura sonrisa, un cristianismo que no pase por el Calvario, que eluda el Calvario, ¿no?, que eso es lo que el demonio le tentaba. Por eso hasta el último momento: baja de la cruz y creeremos en ti. En perfecta continuidad con las tentaciones del desierto. Y por eso, al contemplarlo clavado en la cruz, el demonio cree llegar a la hora de su victoria. O sea, realmente no es el que lo va a vencer. Bueno, y finalmente creo aparece el bautismo como la cruz como fuente del bautismo y de la Eucaristía, ¿no?, que sería la expresión, digamos, sacramental de la pasión de Cristo, ya que el bautismo no es sino ser crucificado con Cristo, y la Eucaristía, como sabemos, es la renovación del sacrificio de la cruz. Cristo comparó su pasión con un cáliz, ¿no? Recuerda que él iba a sufrir un cáliz de dolor, compara con beber un cáliz doloroso hasta el fin. La cruz era eso, ¿no? Y el cáliz tiene que ver con la Eucaristía también. Y esto lo que va a señalar también nuestro santo ahora, como Cristo instituyó el sacramento en la última cena, y la cruz sería como la misa fontal, o sea, la fuente de toda misa. Bueno, dejamos un ratito, sí, hasta las 1:30.